Hoy vamos a hablar de un autor que es un autor en cierto sentido muy acorde a lo que veníamos viendo, porque estuvimos hablando un poquito del pesimismo en Schopenhauer y de la historia de la palabra pesimismo, pero de lo placentero que es el pesimismo de Schopenhauer, porque es una pura experiencia intelectual y porque nosotros en el caso de Schopenhauer agradecemos al leerlo que él es más pesimista que nosotros. Entonces, lejos de alegrarnos a nosotros un libro de autoayuda, motivacional, donde el autor está con una sonrisa de oreja a oreja y nosotros no, sí sentimos como una especie de anticuerpo al leer a Schopenhauer que dice que la vida es solamente dolor o aburrimiento y lo dice en un estilo tan hermoso que disfrutamos intelectualmente como lo dice y no tenemos un enganche emocional como para amargarnos. Desde luego no recomendaría yo a Schopenhauer como coach o motivador, pero hay una enorme diferencia entre este pesimismo y el pesimismo de Kafka. Kafka podría estar situado a las antípodas en algún sentido. ¿Por qué? Bueno, porque Schopenhauer, podemos decir, descifró la clave del universo, interpretó cómo está hecho el universo, mientras que Kafka considera que es imposible descifrar nada, es imposible que un mensaje llegue, es imposible comunicar nada, y entonces su obra es comunicar esa imposibilidad de comunicar, y a su vez ese mensaje no fue entendido por la humanidad, que, que quiso siempre tomarlo, quizás porque es tan famosa su carta al padre, como un hijo que sufre, y entonces lo llenamos con nuestras teorías de por qué sufre, y lo llenamos con nuestras interpretaciones y queremos dotarlo de un poquito de alegría porque él tiene menos alegría que nosotros, y su profunda desesperación de ninguna manera nos regocija con alegría por el mal ajeno, como nos consuela a veces que un amigo nuestro no le vaya tan bien, porque nosotros sufrimos y bueno, por lo menos él también sufre. Nada de eso pasa con Kafka. De Kafka tenemos la idea de que era chiquitito, de que era pobre, de que era, no sé, un judío religioso, de que su padre era un hijo de mil putas, de que nunca llegó a publicar nada, es una especie como de Van Gogh, un genio que murió desconocido, que, que anticipó el nazismo, bueno, sabemos que sus hermanas fueron ya a un campo de concentración. La verdad es que hay muchos mitos que derribar en lo que sería su mera biografía, pero no importa mucho su biografía, porque ya vemos que podríamos decir que Kafka bailaba tap o lo que fuere, pero sus escritos son íntimos y psicológicos y no importa tanto su biografía, sino cómo vive él la vida, cómo es su posición subjetiva. Y es una posición subjetiva inaugural que creó un nuevo tipo de tragedia que no se parece a la tragedia griega, donde el determinismo, la ironía trágica, no se parece a Edipo, no se parece a Shakespeare, donde circunstancias más o menos fortuitas y contingentes producen una tragedia que, digamos, Romeo y Julieta podrían haber tenido un final feliz, de haber llegado a tiempo el aviso, mirá que no me voy a suicidar en serio. La obra de Kafka está preñada de imposibilidad, de opresión, de infinita y gigantesca burocracia invencible. Entonces ya el término kafkiano no es para nosotros una palabra que significa alguien que se queja con autocompasión y que vive las circunstancias más o menos normales, se agua en un vaso de agua. No, su obra es suficientemente astuta como para mostrarnos muy bien escindido unas circunstancias terriblemente pesadillescas, y la palabra pesadilla es ideal porque el mundo onírico es quizás eh, una de las cosas más interesantes que aparecen de la nada en Kafka. Kafka no es un escritor al que le cueste escribir. O sea, hay escritores es una pesadilla, es arduo. Joyce corrige, retoca palabra por palabra. Kafka tiene una serie de facilidades naturales. Primero que era físicamente grande, era agresivo. Su padre, bueno, no era un estilista, no era un literato, pero no era una persona que lo odiara o que lo maltratara o la tiranizara. Era una persona que, bueno, sí quería que su hijo, bueno, triunfara, ¿no? Como todo padre querría. Entonces,
Para empezar, él era un self-made man, o sea, era una figura realmente que llegó a adquirir una gran seguridad en sí mismo en base a las decisiones que tomó, que fueron acertadas, fueron premiadas por la sociedad con dinero. Kafka no nació en la pobreza, todo lo contrario. Tenía sirvientas. Esto es algo también que hay que destacar, porque se lo ha tomado tanto a veces como símbolo de la eh, del desamparo económico, ¿no? Bueno, Kafka era un aristócrata, no era un bohemio, sí, por supuesto vivía en una zona llamada Bohemia, pero Kafka no era un hippie, eh, no era un escritor contrario a, a las convenciones sociales. Y también es muy misterioso que no podamos, a diferencia de muchísimos otros autores, rastrear muy bien las influencias de este autor. O sea, si uno lee a Kafka y después le dicen Kafka disfrutaba mucho de leer a Chesterton, uno no ve para nada la influencia de Chesterton en Kafka, salvo que detecta maravillosas transformaciones de unas cosas que intentó Chesterton en un sentido, bíblicas, como por ejemplo el pozo de Babel. Chesterton escribió sobre Babel bastante extensamente y con esa cheerfulness. O sea, Kafka le molestaba mucho la afabilidad, la alegría de Chesterton. ¿De dónde saca la alegría como si hubiera visto a Dios? Hay que decir que Kafka era militante, profundamente ateo. Era a regañadientes judío, su padre lo había obligado a hacer la mitzvah, había ido a la sinagoga, pero realmente hoy en día aparece en el cementerio judío, aparece Kafka como un héroe del genio judío de la escritura, y la verdad que Kafka renegaba profundamente el judaísmo, es algo que se podría siempre asimilar al judaísmo, la idea de un individuo, bueno, una víctima, pero eso es muy ajeno a lo que Kafka creía de sí. Hay que decir que Kafka era muy amigo de Max Brod, y Max Brod fue muy benéfico en su vida, a diferencia de su familia, que si bien estamos aclarando que era una familia bastante más normal de cómo la pinta él, no lo ayudó. Él quiso estudiar química, después quiso estudiar filología, era un gran admirador de Nietzsche. La obra de Nietzsche por eso se advierte más en la obra de Kafka, pero no se advierte Cervantes, excepto por en lo mágico. Lo que yo quería sobre todo destacar es el aspecto onírico. El mundo del sueño y el de la realidad, ya sea por alguna droga que no sabemos que tomaba, pero que tomaba, o ya sea por algún tipo de enfermedad mental que no sabemos ahora exactamente definir, pero también supimos después que Rousseau era querulante, que Van Gogh no sé qué tenía, que Allan Poe, bueno, quizás haya habido algún trastorno, algún desorden, como quiera que fuere, eh, Max Brod fue muy benéfico en su vida, su última pareja fue muy benéfica en su vida, salvo en quedarse con los manuscritos que todavía se siguen buscando, se lo quedó la Gestapo, pero no faltan textos de Kafka. Kafka no fue un autor inédito y no fue un autor no reconocido. Él escribía para sí como un clásico autor inspirado por la musa, entonces tenía el deber de escribir, un deber que él comunicó en muchas cartas, era mucho más importante eso que nada. Entonces, claro, uno lee a Kafka y piensa es un ser completamente, un sacerdote del arte, y de hecho Max Brod lo quiere pintar muy místicamente como un santo porque era un hombre muy severo, muy autoexigente, que heredó muchísimo la profunda exigencia, algo autoritaria sin duda, de su padre, pero Kafka no es cierto que sea un tipo que no tenía los pies en la tierra, que no se sabía manejar. El padre dijo que estudia de abogacía, se recibió, luego trabajó a la empresa y bueno, él leía para su círculo de amigos lo que escribía relatos, cuentos. Lo interesante de él es cómo el mundo de los sueños y el mundo de la realidad son uno y el mismo, y eso no tiene importancia realmente. O sea, sus novelas no son fantásticas, sino psicológicas. No tiene novelas, tiene América, que ahora se llama Los Desaparecidos, tiene, bueno, las parábolas sobre todo, pero son parábolas que todos queremos llenar de significado y de moraleja. Decimos, acá hay una palabra, ¿y cuál es? ¿Qué quiere decirnos Kafka con esto? ¿No? Contra esto escribió Susan Sontag,
su ensayo más conocido, que es Contra la interpretación. Es un ensayo, digamos, que le hace honor a Oscar Wilde, un ensayo a favor del esteticismo, el arte no significa nada, solamente tiene la obligación de ser bello, dice Oscar Wilde. Bueno, Kafka no suscribiría ciertamente a esa idea porque no, no hay en su universo una necesidad de belleza, ni hay esperanza, no hay redención, hay desesperación, una desesperación con la que todos nos podemos identificar. Una desesperación que está teñida de la persuasión que da la convicción de ser alguien que ama por sobre todas las cosas fanáticamente la verdad, y por horrible que sea la verdad, la mira a los ojos y no se hace el boludo. Y esto es lo que ya habíamos dicho, que los depresivos tienen acceso a zonas más oscuras de lo que habitualmente y convencionalmente se menciona, pero no por eso es más realidad. Y las visiones de Kafka nos pueden persuadir por eso, pero no son visiones más realistas, y por eso existe el término kafkiano para dar a entender algo muy sombrío, sin ninguna redención, pero no es realista. Decimos entonces que no es ni realista, pero tampoco es fantasioso. La parte en la que un mono se dirige a una academia, la parte en que un hombre se convierte en un insecto, no es donde está puesto el acento. Por supuesto, los críticos después analizan, Nabokov dice que se trata de un escarabajo, quienes lo toman como que es una cucaracha. Carlos Fuentes, muy anticomunista, muy anticastrista, dice que en un país stalinista, por supuesto, Gregor Samsa es la descripción de cualquier ciudadano, porque es una novela naturalista, porque ahí la burocracia del Estado redujo al individuo al estatuto de un mero insecto. Sin embargo, Gregor Samsa no se piensa a sí mismo como un mero insecto, sino como un hombre que está preocupado no por el hecho extraordinario de haber sufrido una metamorfosis física, y la palabra metamorfosis, sin duda, el traductor que tradujo Verwandlung, que en realidad es transformación y que Kafka realmente no quiso radicalizar y cargar las tintas en eso, pero quedó muy impactado de que pase eso, que no suele pasar, ¿no? No suele pasar que haya una forma de insecto, ni suele pasar que haya relatos sobre eso. Entonces, toda una metamorfosis. Borges, por supuesto, dijo que no, él jamás habría traducido la palabra Verwandlung, sabiendo alemán, como metamorfose, pero además porque está la metamorfosis de Ovidio. Entonces sería una intertextualidad, diría T.S. Eliot. Bueno, en Kafka no notamos intertextualidades para nada, a punto tal que Elias Canetti escribe en el otro proceso de Kafka una teoría originalísima donde lo escinde del expresionismo contemporáneo y lo sitúa como un típico autor chino. Es un cuentista chino, con parábolas y con las hipérboles chinas, como eh, por ejemplo, voy a citar mi caso personal, yo tuve alumnos chinos que yo pensé que iban a ser tan corteses como los japoneses, me tiraban chicles, me insultaban. Uno de ellos venía y decía, mi papá en solo un botón de su camisa tiene más plata que vos, profesor pobre, qué sé yo qué. Bueno, me pareció muy kafkiano que me haya dicho eso. Me hizo acordar a Ante la Ley, cuando un hombre, este es un relato muy breve, que además hay que decir, para derribar otro mito, que Kafka se mataba de risa al leer sus cuentos. Eran cuentos que transgredían la rigidez de ciertas normas que él conocía muy bien. Entonces eso solo era desopilante. Es un humor que nos cuesta muchísimo entender como humor, porque en realidad hay tanta angustia que no se ve redimida, que no se ve aligerada, que no es lo contrario del humor. Pero Kafka mismo lo pensaba con cierta ligereza. Tiene una enorme facilidad para todo lo fantasioso, pero la emoción que lo acompaña es muy oscura, ¿no? Muy desesperada, muy de insuficiencia, de síndrome del impostor, digamos, de lo que de muchas formas llamaríamos hoy. Eh, en este ensayo, Elias Canetti da varios ejemplos, se llama El otro proceso de Kafka, es un libro fascinante,
escrito por un premio Nobel de Literatura, que además lo escribió también en alemán sin ser su lengua materna. Pero realmente hay que decir que no se ve para nada la influencia de la cultura china en Kafka. Para nada. Sí, Borges señala que es un autor que, bueno, va a perdurar en la memoria de la humanidad, que se ha inscripto inmediatamente entre los autores clásicos ineludibles. Borges decía que es imposible en Argentina que surja un Kafka, porque Kafka tiene que ver con la ética protestante, tiene que ver con una preocupación profunda por el bien y el mal, y en Argentina eso no le interesa tanto. En Argentina. Pero bueno, Borges trató de escribir un cuento a lo Kafka que se llama El Congreso. Es el cuento que más tardó en escribir en su vida y que nunca estaba conforme a escribirlo. Y básicamente de eso se trata Kafka. De que no entendemos bien qué quiso decir con eso. Sentimos la angustia, sentimos la impotencia, pero ¿cuál es la moraleja? ¿Qué, ¿Qué lección podemos extraer de allí? Entonces Susan Sontag escribe que fue sucesivamente secuestrado Kafka por los freudianos, que ven interpretaciones psicoanalíticas, por los marxistas, que ven, por supuesto, la opresión del capitalismo, por los católicos, que ven, por supuesto, también en sus parábolas algo que perfectamente podríamos asimilar algo muy bíblico, ¿no? Porque además Kafka muchas veces recurre, dice, el Mesías va a llegar, pero un día después de su venida, o sea, de cuando está anunciada la fecha de llegada del Mesías, y ya va a ser tarde y no va a ser para nada. Bueno, esta idea es la idea recurrente en Kafka. Nada sirve para nada. Es lo que te dice cualquier depresivo. Le decís, bueno, yo te quiero ayudar, no va a servir. ¿Para qué? Entonces, resulta muy interesante analizar cómo esta imposibilidad de comunicar, esta imposibilidad de cerrar, de cicatrizar y de sanar, es, a fin de cuentas, la más exitosa de las literaturas del siglo, eh, la más celebrada, la más estudiada y también la más atrayente por su misterio. Y sin embargo, si existiera un Ministerio de Literatura y Bromatología unidos, para no gastar tanto en funcionarios, realmente habría que eh, acompañar a los libros de Kafka con una faja que diga consulta a su médico antes de leerlo, porque a diferencia de muchos otros autores, incluyendo por ejemplo, este filósofo Sionan, eh, realmente, tomemos por ejemplo el caso de Camus y su preferido mito de Sísifo, a Sartre, la náusea, la angustia existencial, todos ellos se vieron influidos por Kafka, consideran la existencia absurda. Kierkegaard, en filosofía hay muchos ejemplos de autores que toman esta idea del sinsentido de la vida, lo tematizan y lo desarrollan. Sin embargo, es un placer leer a Sartre, nos dan ganas de comprometernos con el hambre en África, de usar nuestra libertad con responsabilidad, es un placer leer. No sucede eso con Kafka. Kafka es un autor que nos devuelve a una niñez impotente, muy imaginativa, donde esa imaginación no es autopercibida como la maravilla de la fantasía, sino como el mundo normal, y todo está atravesado por dolor, anticipos de dolor, eh, no hay luz al final del túnel, y entonces nosotros tenemos que terminar esta clase sobre Kafka y no creo que haya mejor manera de homenajear a Kafka que dejarlo tener un final completamente insatisfactorio.